Hola. ¿Listos para una inversión en los mecanismos del Estado? Hoy ponemos sobre la mesa un documento denso, pero revelador. La Gaceta, el diario oficial de Nicaragua, del jueves 2 de octubre de 2025, número 181. Precisamente. Estos diarios oficiales, que a veces parecen un poco áridos, la verdad, son ventanas directas a las decisiones y, bueno, al funcionamiento del gobierno. Esta edición en particular nos ofrece un espectro bastante amplio, desde acuerdos presidenciales de alto impacto económico hasta, digamos, la validación formal de carreras profesionales individuales. Nuestra tarea hoy será desgranar los elementos clave de esta Gaceta. ¿Qué nos revela sobre las prioridades estratégicas, la maquinaria administrativa interna, la regulación del comercio, el panorama educativo en Nicaragua en ese momento específico? Bueno, vamos a meternos de lleno en este documento oficial. Empecemos por el nivel más alto, la presidencia. Sobresale un acuerdo presidencial, el número 156-2025. El tema central. Parece ser un financiamiento internacional y de gran envergadura. Así es. Este acuerdo, con fecha del 1 de octubre de 2025, y bueno, firmado por el copresidente Daniel Ortega y la copresidenta Rosario Murillo, es fundamentalmente una autorización. Otorga poder al tesorero general de la República, Carlos José Selva Hernández, para actuar, digamos, en representación del gobierno nicaragüense. ¿Y cuál es el propósito específico de esa representación? O sea, ¿qué se le autoriza a firmar? Se le autoriza a suscribir un acuerdo de facilidad de crédito muy concreto. El socio es la empresa China Communications Construction Company Limited, conocida como CCC de la República Popular China. El monto es sustancial, 407.540.000 yuanes chinos, la moneda de China, el RMB. Para tener una idea más clara, eso equivalía en ese momento a unos 57.4 millones de dólares estadounidenses. ¡Wow! Casi 60 millones de dólares. Una cifra considerable. ¿Y ya se sabe a qué se destinará esa inversión? ¿El destino de esos fondos? Sí, el acuerdo es muy específico al respecto. Los fondos son para el diseño, suministro, construcción y puesta en servicio de una planta de generación de energía eléctrica eólica, La Mesita. Esto en el departamento de Estelí. Lo fascinante aquí no es solo la inversión en energía renovable, que siempre es notable, claro, sino la claridad de los actores y el proceso. Identifica al socio financiero y constructor chino, la CCC. Ajá, la CCC. Exacto. Al organismo ejecutor local, que será la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, ENATREL, y bueno, establece todo el marco formal para la transacción. Entiendo. Entonces, esto apunta directamente a una apuesta por la energía eólica y a una relación económica específica y de alto nivel con China en un sector estratégico. Exactamente. Y también nos ilustra sobre el procedimiento formal necesario. Para comprometer al Estado en un acuerdo crediticio internacional de esta magnitud, se requiere un acuerdo presidencial como este. Un detalle interesante, fíjate, que menciona el artículo 2, es que los términos y condiciones del crédito ya habían sido negociados y acordados previamente, esto entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la CCC. Este acuerdo presidencial es en esencia la luz verde final para la firma formal. Nos da una visión de cómo se estructuran estos grandes proyectos de infraestructura, ¿no? De acuerdo, clarísimo. Pasemos entonces de la estrategia macro a la maquinaria interna. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público también figura en esta Gaceta, con un acuerdo ministerial, el 005-2025. Y aquí es donde vemos el engranaje interno del gobierno. Se trata de la creación de un comité. Correcto. Se conforma el Comité de Auditoría y Finanzas dentro del propio ministerio. Este documento, firmado por el ministro Óscar Danilo Mojica Aguirre el 24 de septiembre de 2025, establece quiénes integrarán este comité y, bueno, bajo qué marco legal opera. Cita leyes como la Ley Orgánica de la Contraloría General, que es la entidad fiscalizadora superior, y las normas técnicas de control interno, que podemos entender como los estándares o reglas para la supervisión interna dentro de las instituciones públicas. ¿Y cómo queda conformado este comité? A ver, ¿quiénes asumen esas funciones de control? Pues mira, según estas normativas internas que se citan, la estructura es clara.
El ministro Mojica Aguirre preside el comité. Los miembros con derecho a voto son la directora de Planificación, Regina del Carmen López Lofsitz, y la directora de Asesoría Legal, Noelia Emperatriz Gabarrete Delgadillo. Además, se invita a participar con voz, pero sin voto, en calidad de asesora técnica a la directora de Auditoría Interna interina, o sea, ahí, Ingrid Fabiola Maltés Morales. Entendido. Lo de ahí es ad interim, ¿verdad? Temporalmente. Eso es, sí. Significa que ocupa el cargo temporalmente. Ok. Y un detalle que llama la atención. Este acuerdo ministerial anula y reemplaza a uno muy reciente, el 002-2025, que se había publicado apenas unos meses antes, en junio de ese mismo año. ¿Sugiere esto algo sobre la dinámica interna? ¿Alguna idea de por qué el cambio tan rápido? Bueno, la Gaceta, fiel a su naturaleza formal, no explica las razones detrás de este reemplazo tan rápido. Simplemente registra la decisión. Sin embargo, el acto de reconfirmar o reestructurar un comité de esta naturaleza y el énfasis explícito en el artículo 3 de que los nombramientos son de carácter personal e intransferible, sí subraya la importancia que se le otorga a esta instancia para el control interno, la transparencia y la rendición de cuentas financieras dentro de un ministerio tan crucial como Hacienda. Claro. Personal, una redefinición de funciones para fortalecer la supervisión, o tal vez una respuesta a nuevas directrices o auditorías internas. No lo sabemos con certeza por el documento. Claro. Tiene sentido que un ministerio que maneja las finanzas públicas ponga énfasis en sus mecanismos de auditoría interna. Es interesante ver cómo, incluso en un documento oficial, se pueden entrever estos ajustes en la maquinaria administrativa. Exacto. Son piezas clave, aunque quizás menos visibles que los grandes acuerdos internacionales. La existencia y composición de estos comités son fundamentales para la gobernanza interna, sin duda. Bien. Mientras el Ministerio de Hacienda ajusta sus controles internos, la actividad económica en las fronteras y los puntos de entrada al país no se detiene. Esto nos lleva a una resolución de la Dirección General de Servicios Aduaneros, la DGA. Es la número 008-2025. Esta involucra directamente a una empresa del sector privado. Efectivamente. Se trata de la autorización de una extensión, la tercera ya, para un depósito aduanero público, operado por la empresa Almacenes Americanos Sociedad Anónima, conocida como Almacena S.A. La solicitud la tramitó su representante legal, Keiby Camolina Lagos. ¿Qué significa exactamente una extensión de un depósito aduanero? Más espacio físico. ¿Es eso? Correcto, es justamente eso. Un área física adicional donde esta empresa puede realizar sus operaciones de almacenamiento de mercancías bajo control aduanero. La resolución es muy detallada en cuanto a la ubicación, cerca de la Cuesta El Plomo, en Managua, y también en cuanto al tamaño. Hablamos de una extensión significativa, un área total de más de 8.500 metros cuadrados. Bastante grande. Sí. Se especifica incluso la división. Una gran parte, más de 6.000 metros cuadrados, destinada a patio para vehículos, y el resto para áreas administrativas, bodega y parqueo. Esto sugiere una necesidad de expansión, probablemente ligada a un aumento en el volumen de mercancías que manejan, ¿no? Claro, y el documento menciona una larga lista de requisitos legales y documentos que la empresa tuvo que presentar. Escrituras de propiedad que datan de 1995, modificaciones a sus estatutos, poderes legales, resoluciones anteriores. Vaya, parece un proceso bastante riguroso. Y eso es lo interesante que revela esta resolución. El nivel de detalle y control en el proceso de autorización. La DGA no solo revisó papeles. Basándose en la normativa regional, específicamente el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, el CAUCA, y su reglamento, el RECAUCA, que son como las reglas del juego para las aduanas en Centroamérica, y su propia ley nacional, la DGA realizó una inspección física in situ. Fueron al lugar. Exacto. Su división de fiscalización aduanera fue al lugar y verificó que las nuevas instalaciones cumplieran con todos los requisitos de seguridad necesarios para custodiar mercancías que aún están bajo control fiscal. Solo después de esa verificación y, un dictamen técnico favorable, se emitió la autorización. O sea que no es simplemente rentar un terreno y ya está.
Hay toda una infraestructura de seguridad y procedimientos que cumplir para obtener el permiso de operar como depósito aduanero. Exactamente. Y la resolución lo deja muy claro en su artículo 4. Esta habilitación no libera a la empresa de estar bajo control aduanero permanente ni de cumplir con toda la legislación aplicable. Es un recordatorio constante de que estas empresas privadas actúan como auxiliares de la función pública aduanera. Son socios clave para facilitar el comercio internacional y la logística, claro, pero operan bajo una supervisión estricta del Estado. La autorización implica confianza, pero también una vigilancia continua. Es fascinante ver ese equilibrio entre facilitar la actividad económica privada y mantener el control fiscal y de seguridad por parte del Estado. Ahora, si pasamos de la logística del comercio a la formación de las personas que impulsan esa economía, llegamos a la sección más voluminosa de esta Gaceta: universidades. Son páginas y páginas de certificaciones de títulos. A simple vista parece un trámite masivo. ¿Qué podemos extraer de relevante aquí? Pues mira, aunque el formato es repetitivo, cada certificación sigue una plantilla legal muy similar. Esta sección tiene un valor colectivo importante. Es el mecanismo formal por el cual el Estado, a través del Consejo Nacional de Universidades, CNU, y la publicación aquí en la Gaceta, otorga validez oficial y pública a los títulos de educación superior. Ver la cantidad y la diversidad nos da una panorámica interesante. ¿Qué tipo de diversidad observamos en esta edición particular? ¿Qué tipo de carreras o universidades? Vemos varias instituciones y una amplia gama de disciplinas. Por ejemplo, la Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología, UNICIT, certifica títulos de posgrado, especialistas en áreas como farmacología clínica, finanzas, mercadeo estratégico e incluso diseño de espacios comerciales. También maestrías, como una en educación en línea, lo que refleja, tendencias educativas actuales. También aparece la Universidad Católica Redentoris Mater, la única, enfocada en salud en este caso, con títulos de médico general y una maestría en salud pública, campos siempre esenciales, claro. Luego está la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, sede Managua, la UNAM Managua, con una lista muy variada que abarca desde ciencias de la educación en diversas menciones, sociales, comercial, innovación, hasta contaduría pública, derecho, psicología, química farmacéutica, ciencias políticas, medicina e ingeniería en sistemas de información. Es un espectro muy amplio el de la UNAM. Y dentro de la UNAM Managua hay algunos casos interesantes que mencionaste antes. Se certifica la incorporación de títulos obtenidos en el extranjero, como una doctora en medicina formada en El Salvador o un máster en diseño de interiores de España. También se registran posgrados muy especializados, como endoscopía gastrointestinal o cirugía de columna vertebral. E incluso, algo llamativo, se registran títulos de una universidad ya extinta, la Rubén Darío, en áreas como enfermería y química y farmacia. ¿Qué nos dice esto último? ¿Por qué registrar títulos de una universidad que ya no existe? Claro, esos registros específicos son procesos administrativos importantes. La incorporación de títulos extranjeros permite a profesionales formados fuera ejercer legalmente en Nicaragua previa validación, claro. Y el registro de títulos de universidades que ya no existen, como esa Rubén Darío, es crucial para que esos graduados tengan un respaldo oficial vigente de sus credenciales. Es como mantener la continuidad y la validez de esos estudios. Muestra un esfuerzo por regularizar y consolidar el panorama educativo y profesional, entiendo, para que esa gente no quede en el limbo legal con su título. Exacto. Y finalmente, la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI, tiene una presencia masiva en esta edición. La lista es larguísima y cubre prácticamente todo el espectro de la ingeniería, ¿no? Así es. Vemos arquitectura, ingeniería civil, agrícola, agroindustrial y fíjate, una cantidad muy notable de títulos en ingeniería química, lo que podría indicar una fortaleza particular de la UNI en ese campo o quizás una demanda específica en ese momento. También hay graduados en ingeniería eléctrica, industrial, mecánica, de sistemas y en computación. Es un reflejo claro del enfoque técnico y de ingeniería de esta universidad. Entonces, si tratamos de ver el bosque en lugar de cada árbol individual en esta sección de universidades, ¿cuál es el panorama general que emerge? ¿Qué significa todo esto en conjunto? Pues, aunque parezca una simple lista, esta sección funciona como un indicador tangible de la producción de capital humano calificado en el país.
Muestra la diversidad de áreas en las que se están formando profesionales, desde las ciencias de la salud y la educación, pasando por las ciencias sociales y económicas, hasta una fuerte concentración en diversas ramas de la ingeniería, como vimos. La publicación en la Gaceta es el último paso formal que da reconocimiento oficial y público a años de estudio, siendo esencial para que estos nuevos profesionales puedan integrarse al mercado laboral y, bueno, contribuir al desarrollo del país. Es la formalización del esfuerzo educativo a gran escala. Muy bien, muy claro. Hemos recorrido desde un acuerdo multimillonario con China para energía, pasando por ajustes en comités internos de Hacienda, la regulación de depósitos aduaneros, hasta la certificación masiva de títulos universitarios. Si damos un paso atrás y miramos esta edición de la Gaceta como un todo, ¿qué fotografía nos ofrece? ¿Qué vemos? Nos ofrece una fotografía multifacética de la actividad estatal formalizada en un periodo muy corto, prácticamente un día. Vemos al Estado actuando en diferentes roles simultáneamente, como estratega de desarrollo, firmando acuerdos internacionales de gran escala en sectores clave como la energía renovable, como administrador interno, ajustando sus propios mecanismos de control financiero, como regulador de la actividad económica, supervisando actores privados que son cruciales para el comercio exterior. Y finalmente, como validador del sistema educativo, otorgando reconocimiento oficial a la formación de sus ciudadanos en una vasta gama de disciplinas. Es como si cada sección nos mostrara una cara diferente del mismo ente gubernamental, la estratégica, la administrativa, la reguladora y la certificadora, casi como distintas funciones en una misma jornada laboral del Estado. Exactamente. Es un microcosmos de cómo opera la administración pública, registrando desde las decisiones que pueden moldear el futuro energético del país hasta los detalles de la habilitación de un almacén o la validación del título de un recién graduado. Todo queda asentado en este diario oficial, creando un registro público y permanente de estas acciones. Refleja la complejidad y la diversidad de funciones que asume el aparato estatal moderno. Bueno, y con esta visión panorámica, concluimos nuestro análisis de la Gaceta Diario Oficial de Nicaragua número 181 del 2 de octubre de 2025. Hemos desentrañado, un acuerdo de crédito chino para un parque eólico, la reorganización de un comité de auditoría ministerial, la autorización de una extensión para un depósito aduanero clave y la certificación oficial de decenas de títulos universitarios en campos muy variados. Una instantánea muy rica, sin duda, capturada en el lenguaje formal de la administración pública. Y quizás como reflexión final para quien nos escucha, valdría la pena pensar en lo que no vemos directamente en la Gaceta. Este documento nos muestra el resultado final, el acuerdo firmado, la resolución emitida, el título certificado. Pero, ¿qué procesos ocurrieron antes? ¿Qué debates internos? ¿Qué negociaciones complejas? ¿Qué inspecciones minuciosas? ¿Qué idas y venidas administrativas tuvieron lugar para que estas decisiones tomaran forma y finalmente se publicaran aquí? Claro. ¿Cómo se gestó realmente ese acuerdo millonario o cómo se verificó cada requisito del almacén antes de darle luz verde? Esas capas invisibles del proceso decisorio son, bueno, igualmente fascinantes y a menudo mucho más complejas que el documento final. Queda para la reflexión. Una excelente pregunta que nos deja pensando en las profundidades del funcionamiento gubernamental, más allá de lo que queda registrado oficialmente. Gracias por acompañarnos en esta exploración detallada.